Qué gozo poder compartir este día una vez más con todos ustedes, fieles seguidores de estas plataformas virtuales. Gracias le doy al Señor por sus vidas, les bendigo grandemente. Hoy quiero traer esta enseñanza con el único propósito de que Dios ministre su corazón, de que Dios lo motive a hacer una intercesión como la que la hizo Abraham, una intercesión conmovedora, una intercesión que tocó el corazón del Señor y pudo rescatar a los familiares de Abraham. Mire, le invito en este día a abrir la palabra del Señor en el libro de Génesis, capítulo 18, versículo vamos a leer el 17 y luego nos saltamos al 22. Dice la palabra, y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Verso 22 dice, y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová, y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor de los 50 justos que están dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová, si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Les invito a cerrar sus ojitos, a inclinar su rostro. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que sea glorificándose en su vida el día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús pongo delante de tu presencia esta palabra. Quiero que sea una palabra impactante en cada corazón que la reciba, Dios mío. Que seas tú, Señor amado, motivando a levantarse intercesores, Señor mío, que toquen tu corazón, que sepan interceder, Dios amado. Enséñanos a través de tu Espíritu Santo. Ministra la vida. Sé que solamente tú sabes lo que cada uno está pasando, Señor, y por qué están ellos intercediendo. Pues Padre, en este día usa mi vida una vez más para poder ser de bendición, Señor, y toda la gloria solamente te la daré a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy he titulado esta enseñanza la intercesión conmovedora de Abraham. Abraham, este siervo de Dios, a quien Dios llamó, a quien Dios le dio una palabra de que él le multiplicaría su descendencia, que haría su descendencia, así como las estrellas en el firmamento, como la arena del mar. Pues Abraham, un hombre que fue probado, un hombre que Dios a través de todos los procesos que le permitió pasar, se constituyó en el padre de la fe. Abraham tenía una de las cualidades importantes que nosotros notamos aquí en este pasaje que leemos. Había una comunión. La intercesión de Abraham era fruto de la comunión que él tenía con él. Para poder ser ese intercesor que conmueve a Dios, hay que tener, ¿sí?, una comunión íntima con el Señor. Así que en este día, amado hermano, el Señor nos llama a sus hijos a interceder y no quedarnos inertes, indiferentes ante las situaciones que vemos. ¿Qué estaba sucediendo? A causa del pecado, Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra, dos ciudades donde se había permitido todas las cosas que eran aberrantes delante de Dios. Entonces Dios decidió poner fin a esas ciudades. Y
Pero mire usted, era tal la comunión que tenía Abraham con Dios, que Dios dice, le encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, para que Dios nos revele algo que Él quiere hacer y que nosotros podamos interceder. Debe de haber una comunión íntima con Dios. Si no, Dios no nos va a hablar. Dios no va a hablar y no nos podemos inventar. Porque dice el Señor, ay del que dice que Jehová dijo y Jehová no ha dicho nada. Entonces, Abraham nos enseña aquí, a través de este pasaje que la Biblia nos habla de Abraham, cómo empezó a interceder con Dios. Dice que Abraham estaba aún, dice en el versículo número 22, mire, y se apartaron, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Jehová estaba aún delante de Jehová. Abraham estaba aún delante de Jehová. Entonces, ¿qué estaba haciendo? Estaba intercediendo. A él le dolía en el corazón lo que Dios iba a hacer con esas ciudades. Allí en Sodoma y Gomorra, allí en Sodoma vivía Lot, su sobrino, su familia, la familia de Lot. Y él estaba intercediendo, tenía un amor por esa ciudad. Y dice la palabra aquí, que él estaba delante de él. Y Dios escucha a Abraham, que empieza a decir, si se hallan 50 personas allí, ¿no perdonarás esa ciudad por amor a esos 50? Déjeme decirle que el trono de Dios es un trono de misericordia, pero también es un trono de justicia, de juicio, ¿sí? Porque Él ama al pecador, pero Él aborrece el pecado. Mas no obstante que toda la ciudad estaba en pecado, aquí hay un hombre que estaba intercediendo, que era Abraham, que quería que Dios obrara a favor de esa nación, que no las destruya estas ciudades. Pero sabe una cosa, dice la palabra del Señor, que cuando Él le dice a Abraham unos 50, ¿acaso tú destruirás al impío, al justo junto con el impío juntamente? Y le dice el Señor, si hay 50, yo no la destruiré la ciudad. Ese es el amor de Dios. Ahora, esta intercesión conmovedora, ¿por qué digo que es conmovedora? A mí me conmueve ver la manera como Abraham empieza a hablar con Dios, ¿verdad? Porque aquí vemos que es una intercesión seria, la oración, la intercesión conmovedora que Abraham hizo, era una intercesión seria, era una intercesión firme, era una intercesión determinada. Escuche, casi una negociación. Es decir, como decir, de aquí no me voy hasta que no cierro el trato con Dios. Como cuando usted dice, yo tengo que cerrar aquí el trato ya y no me moveré. Pues esa fue la decisión de Abraham, ¿sí? Y esa era la intercesión de él. Una intercesión seria. Cuando nosotros intercedemos, tenemos que hacerlo con seriedad. Tenemos que hacerlo con determinación, de querer no movernos de allí hasta lograr lo que el Señor obre a nuestro favor o al favor de tal ciudad, nación o pueblo por el que estamos orando, familiares. Entonces, estamos viviendo momentos muy críticos y Dios está llamando a hombres y mujeres a esa intercesión muy importante que hizo este hombre. Una intercesión tan conmovedora, ¿sí? Es decir, que te duele a ti lo que estás sintiendo, sea tu familiar, sea tu prójimo o el mundo entero, lo que está pasando. Eso era lo que estaba ocurriendo con Abraham. En su intercesión, él comienza a hablar y desde el versículo 23 hasta el 33, él comienza a hablarle a Dios y le dice, quizás haya 50, y el Señor le dice, yo perdonaré la ciudad por amor a esos 50. Solamente porque haya 50 justos que no se hayan contaminado, que no se hayan untado a hacer lo malo como otros. Porque allí el homosexualismo y la depravación ya no tenía límite. No, nadie podía, estaba, mire, descontrolada la situación.
y está descontrolada la situación ahora mismo, en estos tiempos finales, porque déjame decirte, querido amigo que me escuchas, querido amiga, y el Señor te ama y quiere que vengas a sus pies y que seas un intercesor, sí, un intercesor, una intercesora que clame, que te pongas ahí en la brecha y hagas vallado para la humanidad. Hay tanta maldad, hay tanto dolor que está causando esa maldad, que el diablo ha tomado posesión de las mentes, de las vidas, para que causen dolor a otros, matando, robando, haciendo daño. Y no podemos, la iglesia de Jesucristo, que somos todos los redimidos por su sangre, que le hemos aceptado y que estamos sirviéndole, tenemos que no ser indiferentes, sino clamar con una intercesión que conmueva a Dios, que trate de convencer al Señor, como aquel día hizo este siervo también, ¿verdad? Abraham, que dice, Jacob, perdón, no te dejaré si no me bendices. Y así es cuando tenemos que ir a la intercesión. Señor, aquí estoy, Señor, aquí estoy para decirte esto, para pedirte en el nombre de Jesús, intercedo por esta causa. No importa si no es tu causa, porque muchas veces, mira, en una intercesión conmovedora como la de Abraham, vemos que Abraham no estaba apelando por él. No estaba apelando, ni siquiera nombró a su sobrino Lot, ni a la familia del sobrino. Él estaba clamando, intercediendo por toda la ciudad. Y así es como debe de ser la intercesión conmovedora ante la presencia del Señor. Y empieza a decirle, y cuando el Señor le dice, lejos de ti esté hacer tal, dice, el juez de toda la tierra no habrá de hacer lo que es justo. Claro que Dios hace lo que es justo. ¿Sabe una cosa? Muchas veces el ser humano tiende a culpar a Dios por las cosas que pasen, pero el único que determina su estado de cómo se encuentra, su condición, ¿sí?, presente y futura, es uno por las decisiones que toma. O decido yo vivir una vida que agrade a Dios, aceptando al Señor, aceptando ese sacrificio que hizo en la cruz, o decido yo amar mis pecados, como dice el libro de Juan 3:19, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, aquí podemos darnos cuenta que él empieza a decirle, Dios siempre hará lo que es justo, jamás hará injusticia a Dios, porque si todo fuera Dios, dentro de todas las cualidades y virtudes que hacen a Dios ser Dios, es su santidad, y en su santidad Él no puede actuar en injusticia, jamás lo hará. Nosotros determinamos, ¿sí?, cuáles serán las consecuencias por lo que hacemos, por las decisiones equivocadas que tomamos. Entonces dice, empieza a seguir diciendo, vemos aquí del 23 al 33 cómo es una intercesión seria. Lo tomó en serio Abraham, ¿verdad? Firme, determinada a no querer ceder, a no querer dejar, abandonar, ¿sí? La intercesión que a Dios le agrada, esa intercesión conmovedora, es aquella que te paras allí en la brecha y no desistes. Y aquí él dice, ¿acaso Abraham solamente? Dice, ahora que estoy, le dice, escucha. Abraham replicó y le dice, el verso 27, ahora, Señor, yo sé que soy polvo y ceniza, pero sin embargo estás hablando conmigo. Estás hablando conmigo y eso es lo importante. Quizá faltaran, dice, de los 55 justos. Y el Señor vuelve a decirle, yo no destruiré la ciudad por los 45 que quedan. Y luego le dice, Abraham sabía que la situación de la ciudad era deplorable. Él sabía. Y él sigue hablando con Dios y dice, quizás hallaré 40. Y el Señor le dice, o sea, va bajando y le dice, no la destruiré por amor a los 40. Y así sucesivamente, él seguía diciéndole, y quizás falte tanto, y quizás solamente haya tanto. Y el Señor, hasta que llegó a decirle, en el versículo 32, no se enoje ahora mi Señor si hablare solamente una vez. Quizás se hallaran allí 10. Y el Señor le dice, no la destruiré. Respondió, por amor a los 10. Pero es que ni 10 habían justos.
no la destruiré por amor a esos 10. Porque sabe una cosa, si hubieran esos 10 justos, el justo siempre va a estar en intercesión por la humanidad. No va a ser una intercesión egoísta, no, lo hace a favor de toda la humanidad. Porque cuando el Señor pensó en nosotros, pensó en salvar a la humanidad. Por eso envió a Jesús. Amigo que me escuchas, no rechaces el amor del Señor. Él te ama. Él está hablando, tocando la puerta de tu corazón. Cada que te sientas allí a escuchar, a seguir este video, esta enseñanza, Él te está hablando, Él está tocándote. Y Él dice, por amor a ti, yo podré salvar a tu familia. Por amor a ti, por amor, porque tú vas a interceder. Así que ven a los pies de Jesús. Aquí dice, el Señor le dice, no, en el versículo 32 de Génesis 18, dice, no la destruiré, respondió por amor a los pies. Pero luego, cada uno ya, Abraham volvió a su lugar, ya no habló más con el Señor allí. ¿Por qué? Porque le daba pena en su corazón al saber. Dios sabía que no había también los 10. Él es Dios omnisciente y omnipresente, está en todo lugar y sabe todo. Entonces Él sabía, pero sabe una cosa, vemos aquí también que esta intercesión conmovedora de Abraham es una intercesión muy humilde, hay humildad, ¿sí? Incluye humildad, y es que uno no puede pedirle a Dios con arrogancia. Él era un siervo de Dios, hablaba con Dios, Dios le oía, ¿sí? Pero sabe una cosa, él iba con un corazón humilde. Por eso en el versículo número 27, dice, Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Reconocía él quién era, reconocía lo que era. Pero sin embargo, qué bueno que es Dios, que nos da la oportunidad de hablar con Él. Que para hablar con Él no hay ningún límite, solo necesitas un corazón contrito y humillado. Si aún no lo conoces al Señor, ven a Él con ese corazón humilde, reconociendo tu condición, nada más, y pidiéndole que te haga la clase de persona que Él quiere que seas. Entonces, aquí dice que le dijo, soy polvo y ceniza. Qué humildad la de Abraham. Tenía el privilegio de que Dios te dijera, oh, ¿acaso le esconderé, encubriré lo que yo voy a hacer a Abraham, mi siervo? Y sin embargo, con qué humildad Él dice, soy polvo y ceniza. ¿Qué más vemos aquí en esta intercesión conmovedora? Vemos que fue una intercesión muy franca, pues él empezó a decirle al Señor, aquí estoy, yo soy como soy Señor y yo vengo a interceder. Estoy diciendo, ¿verdad?, lo que él le habrá dicho al Señor en ese momento. Franco, él fue a decirle, Señor, tú eres el juez de la tierra, tú no harías tal cosa, porque Abraham conocía quién era Dios, conocía de su justicia, conocía quién era, y por eso él francamente le hablaba y le decía, mira, quizás haya tanto, quizás tanto y tanto, le decía. Francamente, él sabía que Dios, por amor a esas personas que iban a estar intercediendo por esa ciudad, y es que Dios, intercesor que me escuchas, si has dejado de interceder, si eres un guerrero, mira, un veterano de guerra en lo espiritual, pero por la pandemia, por los problemas que el diablo ha permitido, el Señor que se levanten en tu vida, por la situación que está pasando y que quizás te sientas que estás en el piso, déjame decirte que hoy Dios te está hablando a ti que te levantes. Tú eres un intercesor y Dios te necesita para interceder por esta humanidad que se está perdiendo y que sus juicios están pronto a desatarse sobre el mundo entero. El Señor está a las puertas.
ven, clama, intercede, levántate. Quizás antes te levantabas en la madrugada y has dejado de hacerlo. Retoma las armas espirituales que el Señor nos ha dado. Ponte la armadura de Dios y toma el poder de la oración, de la alabanza del nombre de Jesús, de su palabra y del poder que hay en su sangre. Y levántate, y lo que empezaste a creer desde un principio, ahora que sea restaurado ese ministerio intercesor. A toda la iglesia Dios hace un llamado, y a ti, amigo, para que te unas también. Una intercesión perseverante, vemos aquí. Esta intercesión conmovedora de Abraham era perseverante. Versículo 32 dice: y volvió a decir: no se enoje mi señor, hablaré solamente una vez, quizás se hallaran allí 10. Miren, de 50 se bajó hasta 10. Es que estaba perseverando. Él quería tocar el corazón del Padre, pero lamentablemente no había los 10 en esa ciudad. Lamentablemente solamente Abraham estaba allí clamando. Y dice la palabra del Señor aquí también que la oración, aunque Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, ¿sabe por qué? Porque no encontró ni a esos 10, pero sí fue fiel. Fue una oración conmovedora. ¿Sabe por qué? Porque Dios, por amor de Abraham, salvó al justo Lot, que era el sobrino de Abraham, que estaba allí en esa ciudad. Y déjame decirte, intercesor, veterano de guerra en lo espiritual, te estoy hablando, que tus oraciones tocan, tu intercesión llega al trono de la gracia y conmueven el corazón de Dios. Dios, Abraham, a través de esa intercesión conmovedora, logró que Dios salvara a su familia, a Lot. Dice el verso 15 del capítulo 19: al rayar el alba, escucha, capítulo 19 de Génesis, capítulo 19 de Génesis 15, dice: al rayar el alba los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijos que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y el verso 29 dice: así, cuando destruyó Dios las ciudades, escucha, de la llanura, Dios se acordó de Abraham. Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Qué intercesión más conmovedora ante la presencia de Dios. Una intercesión fruto de la comunión con Dios. Dios no quiere traer castigo ni destruir a la gente, pero son los caminos que el hombre elige los que provocan tal reacción de Dios. Hoy Dios quiere que tú hagas una reflexión, que medites en los pasos que andas, que medites en tu vida. Si está arruinada, que permitas que Dios reconstruya los pedazos de esa vida rota. Y hoy te invita a ser un intercesor para que puedas, al creer tú, salvarte tú y toda tu casa, porque Dios cumple su promesa. Te invito a cerrar tus ojitos, a inclinar tu rostro. Padre amado, Dios soberano, aquí estamos, Señor, en el nombre de Jesús, dándote gracias por tu palabra, por esa palabra que has puesto en mi boca. Y te pido en este momento bendición para cada vida que ha escuchado, Señor, esta palabra, para que tú, Señor amado, seas poniendo, desatando sobre ellos ese espíritu intercesor. Señor amado, que nos enseñes a todos a hacer esa intercesión conmovedora como la hizo Abraham, a tal punto, Señor, que tú cumplas esa palabra con nuestros seres queridos también. Cree en Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Oro por los que están pidiendo por un familiar, sea por salvación o por salud. Oro por todos los que están postrados en la cama de un hospital o en una habitación, Señor, para que tu virtud sanadora los sane y que tú sanes el corazón también herido y que levantes, Padre querido, aquel que no tiene fuerzas. Gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, libera las mentes de las opresiones y sé tú trayendo esperanza a través de esta palabra. Yo sé, Señor, que hoy has hablado al corazón.
Gracias Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el nombre de Jesús recibe la gloria. Amén. Le damos gracias al Señor por su valioso tiempo, ¿sí? Por todo lo que usted dedica para el Señor. Le invitamos a que usted nos visite por el canal de YouTube, que ahí me encuentran como Pastora Julie de Zavala. Motívese a suscribirse, a compartir este mensaje, dar like, y todos los jueves y domingos síganos por Facebook y por YouTube. La paz de Dios gobierne su vida. Shalom.